me acompañan Enrique Ávila, voy a tomar ya asiento para no parecer que estoy por encima de ellos. Enrique Ávila, que es director del Centro de Análisis y Prospectiva en la Dirección General de la Guardia Civil, director del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad y posee, entre otros, la Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil y la Medalla al Mérito en Ciberdefensa 2023. Tenemos también a Moisés Barrio, licenciado en Derecho por ICADE, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III con cum laude, letrado desde 2009 del Consejo de Estado con el número 1 de la promoción y además es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Y tenemos también y nos acompaña María Cano, pensadora, escritora y especialista en filosofía de la ciencia, con foco en el impacto de la tecnología en el individuo y la sociedad en diferentes sectores y áreas de conocimiento. Es divulgadora de pensamiento e intersección de conocimiento. Así que, para empezar, un aplauso, por favor, para ellos. Bueno, muchas gracias a los tres por querer participar en estas conversaciones humanitarias de Cruz Roja Española. Quería lanzar una pregunta un poco más general, que yo creo que tiene esa parte y que hablaba ahora en la exposición inicial, ¿no? Del cumplimiento, si realmente hay un cumplimiento para que no quede únicamente expuesto en un documento, ya sea físico o en digital, que reconoce nuestros derechos. Quería preguntaros porque hasta cierto punto quizá podamos conocer o sabemos que están ahí una serie de derechos que tenemos reconocidos como individuos. No estoy tan segura de si sabemos, nos creemos también poseedores de esos derechos en el ámbito digital. No tengo tan claro que en general ese conocimiento esté más capilarizado en nuestra sociedad, pero lo que quería preguntaros es eso, ¿hasta qué punto hay conocimiento o desconocimiento de estos derechos? Y si se conocen, si realmente creéis que se están cumpliendo y en qué medida podemos exigir que se cumplan. Quería empezar contigo, María, por favor. Genial, muchas gracias. Antes de nada, es un placer estar aquí con tanta gente que admiro. Y bueno, me parece interesante empezar hablando sobre los derechos digitales que comentabas y planteando la cuestión de que los derechos digitales, o sea, los derechos humanos están creados en un marco de espacios físicos, ¿no? En un marco de Estados-nación, pero los derechos digitales tienen más que ver con un ámbito digital cuyas fronteras están un poco más desdibujadas, ¿no? Entonces me parece primero curioso entender o comprender cómo eso debería de modificar la definición de los conceptos, si es posible de alguna manera legislarlo de la misma manera o con las definiciones tal cual las conocemos ahora, algo que tiene un ámbito digital, un ámbito con unas fronteras más diversas o un espacio físico, ¿no? Y también, bueno, digamos que me parece interesante, hablando de los derechos digitales, entender que tengo la sensación de que los derechos humanos de alguna manera nos aseguran tener una dignidad, una casa, una educación, tener. Los derechos digitales tengo la sensación de que de alguna manera lo que hacen es plantear estas barreras a todo eso que lo digital nos puede arrebatar, ¿no? Es como darle la vuelta y ver como qué nos puede arrebatar lo digital. Y me parece interesante cómo eso que nos puede arrebatar es lo que nos deja en esa posición de vulnerabilidad, que es justo el concepto que tiene que ver con este summit de hoy. Y la frase que dicen todo el rato, ¿no? Si no estás en lo digital no existes. Si una empresa no está en lo digital no existe, ¿no? Ostras, ¿cómo podemos tener unos derechos si nos son arrebatados de alguna manera esos datos que hablaban al principio, justo en el momento en el que nacemos en un entorno digital, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿no? Creo que los derechos digitales son básicamente marcos teóricos complejos de mantener, porque esas barreras difusas que explican lo digital, no sé si nos permiten poner un marco más allá de lo teórico. Y a todo esto, en este concepto de digital, la identidad, ¿no? Es algo que me preocupa o en lo que reflexiono de vez en cuando, porque nosotros vivimos en un plano físico en el que tenemos una identidad, pero ¿qué pasa cuando vamos a lo digital y de alguna manera nos sentimos con la potestad para abordar otras identidades, para meternos con alguien o para hacer cosas que supuestamente no cumplen los derechos, ¿no? Con respecto a otros? Es como que nos arrebatan esa posibilidad. Y bueno, luego las grandes corporaciones, ¿no? Que de alguna manera tejen esa red a través de un marco de poder, ¿no? Ordenan de alguna manera esa red digital y eso nos deja de nuevo en otro lugar de vulnerabilidad en el que nuestros datos están siendo
abandonados en pro de alguien. Es como si nos convirtiéramos, perdón, en sujetos de acción. O sea, lo que sucede a través de nuestros datos. ¿Cómo puede ser que tengamos unos derechos si en el momento de caer en esa red nos los arrebatan? ¿No? Me parece una reflexión así que quería lanzar al principio. Así que a tu pregunta creo que no. Muy bien, ya me has ayudado a hacer el colofón final. Moisés, no sé hasta qué punto compartes esa parte. Se habla tanto de sociedades líquidas y aquí detecto también que también está esa liquidez en las propias fronteras cuando hablamos de derechos digitales, esa vulnerabilidad que al final estamos intentando que la tecnología, que es el concepto, por así decirlo, que está vehiculando todas las conversaciones y todas las mesas ahora, hasta qué punto pueden contribuir a una sociedad más democrática, más justa y donde nos reconozcamos ciudadanos de pleno derecho. Y ese cumplimiento y el papel, por supuesto, también que se ha hablado a lo largo de la mañana, ¿no? De las plataformas tecnológicas, lo que manejan y hasta qué punto quizá somos absolutamente inconscientes de dónde va a parar algunos de los datos que compartimos, quizá por cierta inercia, ¿no? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y además felicito a la organización por la importancia del evento, ¿no? Decía Berlanga en Patrimonio Nacional en los personajes, Pepón, tienes que tomar conciencia, ¿no? Pues es muy importante el evento de hoy para hacer esa pedagogía. Vamos a ver. Aquí hay dos cuestiones a la hora de los derechos digitales. Una es el reconocimiento y otra es el ejercicio. El reconocimiento lo tenemos resuelto. La Constitución, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales o la Carta Española de Derechos Digitales ya establecen la regulación sustantiva. Bueno, entonces, si esto es así, pues ya podemos acabar la mesa, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es el ejercicio. Tenemos dos retos que resolver, no solo en España, sino en todos los estados. Uno, que los tribunales están pensados para la era analógica. Los tribunales de justicia operan con procedimientos y con plazos en días, excepcionalmente, si no son meses o incluso años, lamentablemente. Mientras que en el mundo digital todo se caracteriza por esa inmediatez, ¿no? Un ciberdelito, las consecuencias en una hora pueden ser brutales o si produce un ataque ransomware. Y la segunda, que ya las he apuntado, es la simetría de las partes. De una parte tenemos a un ciudadano individual y en la otra tenemos a una gran empresa tecnológica. Tenemos a David frente a Goliat. Y esos son los dos retos que tenemos que resolver. ¿Y cómo? Pues fundamentalmente deberían resolverse a escala internacional, pero con el panorama que tenemos geopolítico, pues esto no es posible. Y lo segundo es resolverse a nivel de la Unión Europea. Insisto, en tema de ejercicio, no tanto el reconocimiento que tenemos resuelto. Enrique, ahora que aparte se ha mencionado el concepto de ciberdelito, por parte de la Guardia Civil, ¿cuál es un poco el diagnóstico? ¿Cómo planteáis ese escenario y hasta qué punto eso se puede fácilmente adaptarse a estos tiempos en los que ya no se puede hablar eso de compartimentos estancos, ¿no? Sino donde hay que abordar de una manera lo más integral posible ambos aspectos, ¿no? Ambos derechos y ambas con esa simetría de la que mencionábamos antes. Sí, uno de los principales elementos estructurales cuando intentas aplicar lo que es una estructura de derechos humanos es la seguridad. Por eso me alegra que nos hayáis invitado, ¿no? Porque lo que es la visión de la seguridad, que como digo es elemento estructural para asegurar el resto de los derechos humanos, tú no puedes aplicar derechos humanos si no tienes sociedades seguras, impactaba en el mundo digital e impacta directamente en el mundo analógico. Es un elemento, como digo, estructural que tiene una génesis errónea. Todos los problemas que estamos viviendo, que vamos a vivir en el futuro, el panel se llama Derechos Humanos en los tiempos de la inteligencia artificial, provienen de un elemento inicial genético que es inconsistente. Y es que esta red que nos da soporte a todo el conocimiento actual está creada para la resiliencia y no para la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Esto que se llamaba ARPANET y que se crea en el mundo de la defensa, su principal objetivo es que uno de los nodos sobreviva a un ataque nuclear de una cosa que se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
todos los nodos se conocen, por lo tanto todos los nodos son seguros dentro de la infraestructura. Y de repente desborda hacia el mundo comercial, nos encontramos con grandes plataformas que obtienen sus beneficios y que nos dan un montón de servicios, supuestamente de forma gratuita, donde además se pueden cometer ilícitos penales. Entonces, esos ilícitos penales son los que impactan socialmente. Hemos hablado de ciudadanía y la ciudadanía no solamente son derechos y responsabilidades. Por lo tanto, me gustaría incidir en la parte de responsabilidad que tenemos la ciudadanía de cara a adquirir una cultura, que no una formación, sino una cultura transversal de a qué escenario nos estamos enfrentando. En el siglo XIX, los contratos en España se celebraban con un apretón de manos, se compraban las tierras. ¿Por qué? Porque la población española era analfabeta, no sabía leer, no sabía escribir, por lo tanto no había ningún elemento tecnológico que asegurase la transferencia de la propiedad. Cuando hay un suficiente nivel de alfabetización en la población española, es cuando se puede introducir el elemento tecnológico de dejar por escrito lo que son los contratos de transmisión de bienes, por ejemplo. Bueno, pues ahora somos responsables, tenemos que ser también responsables, por supuesto hay una acción de gobierno para asegurar la resiliencia de nuestras sociedades. Y en eso, por ejemplo, trabajamos desde la Guardia Civil, donde hacemos campañas de lo que se denomina cultura de la seguridad y cultura de la ciberseguridad, que van orientadas directamente a generar esa resiliencia social. Seremos tanto más resilientes cuando más conozcamos cuáles son los riesgos y las amenazas. Nosotros no podemos hablar de oportunidades salvo de forma interna para dar un mejor servicio a la ciudadanía, porque nuestra misión es que todos ustedes estén lo más seguros posibles en un entorno transnacional, asimétrico, donde además pues, las capacidades que podemos desplegar y desarrollar son limitadas dentro de lo que es un país de segunda fila como es España. María, antes planteabas y has dicho un rotundo no se cumplen estos derechos, pero antes hablábamos en la participación que tiene en la educación digital, hasta qué punto contamos con los y las alumnas. Yo quería saber un poco también en este reconocimiento, en este avance en derechos, más en el reconocimiento casi que en el cumplimiento, hasta qué punto se cuenta con nuestra participación a la hora de diseñar estructuras y esqueletos que luego se transformarán en regulación. Pues, bueno, me alegro de estar con ellos en la mesa porque ellos son los concretos, claramente. Así que me alegro mucho. Menos mal. Sí, menos mal. Creo que nos hemos convertido, sin quererlo y casi sin saberlo, en aparte del sujeto de la acción, en sujetos activos, porque estamos absolutamente atravesados por la inteligencia artificial, por la tecnología en nuestro día a día, y todo lo que sucede en la red, de alguna manera, está determinado por algo que pasa por detrás. Creo que, de alguna manera, una de las cuestiones más importantes debería ser cuestionarnos todo el rato todo lo que hacemos. A nivel individual, como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos digitales, creo que es muy importante que nos cuestionemos cómo lo utilizamos, para qué lo utilizamos y en qué posición nos deja a nosotros utilizarlo. Está todo bien, tú puedes decidir, eres un ciudadano libre, puedes decidir si hacerlo o no, pero ¿en qué posición nos coloca? O sea, ¿en qué posición me deja a mí con respecto a mí misma en el pasado escribir un mail con ChatGPT, escribir una estructura en ChatGPT o, no sé vosotros, pero yo lo que más he disfrutado en la vida es tener que exponer algo y hacer una estructura yo sola leyéndome la infinidad de todo lo que encontraba, ¿no? Ahora es como te dan la estructura hecha y tú rellenas los huecos. Es mucho más fácil. Estamos todo el rato en pro de la eficiencia, en pro de tener más tiempo para el progreso. Sí, pero a ver, un momento. ¿A dónde vamos a progresar? ¿Qué estamos haciendo exactamente? O sea, creo que pensar en todo esto nos hace colocar las piezas de otra manera. Al respecto de la educación y al respecto de tema de cultura y de arte, ¿no? A mí me parece interesante ver pues, cómo... para mí hay un momento clave, ¿no? Que será el momento en el que las personas que ahora están en la universidad y nunca se han enfrentado a un papel en blanco, enseñan a otras personas a empezar a pensar, ¿no? Es el momento en el que nos han desposeído de la posibilidad de leer, de pensar,
de escribir y tú puedes elegir hacerlo o no hacerlo. Por eso creo que lo más importante es que nos cuestionemos de manera crítica cómo queremos posicionarnos ante esto y qué consecuencias tiene para nosotros y para la sociedad, que lo hagamos o no y para qué. Y a partir de ahí todos podemos entender, ¿no?, en qué situación vulnerable nos deja el hecho de que de alguna manera la inteligencia artificial o estas aplicaciones nos sesguen la información. Por cierto, también anoto, o sea, no soy absolutamente negacionista, me parece que aportan muchísimas cosas súper interesantes en el mundo de la salud y demás, pero creo que es importante lanzar estos mensajes para que podamos entender la necesidad de cuestionarnos al respecto de por qué y qué estamos haciendo con esto y dónde nos lleva. A partir de ahí, todo bien, pero que no soy negacionista, a ver si de repente salgo y yo qué sé, ¿sabes? No. Siempre me pregunto, fíjate, ahora cuando has dicho la frase bastante rotunda de todos estamos atravesados por la inteligencia artificial. Siempre procuro aterrizarme a mí misma cada cierto poco tiempo. Quizá esa frase me resulta perfectamente comprensible en un entorno como este, en una ciudad como esta, pero pienso en alguien que escuche esta frase en un entorno mucho más pequeño, más rural, sin determinado acceso. Me pregunto hasta qué punto eso no aumenta la vulnerabilidad según el entorno en el que estés. Porque claro, si estamos todos atravesados, o sea, no es una cosa de no quiero saber nada de esto ni quiero aprender nada de esto, sino me está afectando y yo no estoy sabiendo que me está afectando ni sé cómo reaccionar o cómo protegerme ante esto. Entonces, no sé, en este caso, ¿qué me dirías? ¿O qué le puedes decir a alguien que quizá no se esté viendo, que esté en un núcleo muy pequeño a 600 kilómetros de aquí y que diga, estas son cosas probablemente de Madrid y Barcelona, pero yo aquí no oigo hablar de nada de eso? No porque no lo sepan por el mero hecho de vivir en un sitio más pequeño, pero que les suena que quizá el impacto es el que es, mucho más pequeño del que a lo mejor es. O sea, lo primero que le diría es que me diga dónde para ir. Esto es así. Y luego me lo dices a mí. Vale, si quieres. pero luego nos llevamos todos los dispositivos allí y la liamos. Así que, no, pero lo segundo que creo es todo lo que genera el contexto y lo que hemos dicho antes, ¿no? Te deja en una situación vulnerable en tanto que de alguna manera te limita de las posibilidades, te limita de las oportunidades, ¿no? Lo que decíamos al principio, si una empresa no está en la red, no está en lo digital, no existe. ¿Cómo buscas trabajo? O sea, hay determinadas cuestiones que aunque yo sea como reacia a entrar en estas cuestiones y voy con mi pluma y con mis papeles así, pues es que tienes que hacerlo, ¿no? Es que entonces, por supuesto que te dejan en un papel muchísimo más vulnerable el hecho de no poder acceder a determinadas oportunidades. Pero hablaban en la primera mesa, ¿no?, al respecto de los códigos postales y cuando vas a la compra y ya, o sea, decían, si no tienes acceso, ¿no?, a la tecnología, igualmente, de alguna manera están utilizando tus datos para determinadas cuestiones, ¿no? Como que al final, y se están utilizando para medir y para hacer estudios cuando esa población ni siquiera va a ser beneficiada quizás del resultado de esta investigación, ¿no? Entonces creo que, por supuesto, te deja una situación mucho más vulnerable independientemente de esto, pero que nos digan dónde. Y así ya vamos probando. Enrique, quería lanzarte una pregunta que tiene que ver mucho, algo que forma parte también del núcleo central de las cosas que puede abordar una institución como la Guardia Civil. ¿Cómo dirías que podemos o que se pueden garantizar que las tecnologías que se utilizan para la seguridad, en algo que se supone que va a hacernos progresar y que va a mejorar nuestros entornos, no vulneren, sin embargo, algunos derechos fundamentales, como puede ser algo tan preciado como la privacidad o incluso la libertad de expresión? Eso es una pregunta trampa a la que si respondiese estaría inmediatamente, me abrirían un expediente administrativo. Pues luego cuando nos quiten el micrófono, sí, vamos a ver, o sea, tiene una respuesta fácil. Utilizar la palabra garantizar, como ya se ha dicho en mesas anteriores, es una entelequia. O sea, nadie puede garantizar nada. Ahora mismo, tu dato personal, mi dato personal, no vale nada frente a los metadatos, que son los que hacen o los que configuran nuestro patrón básicamente de gasto. Porque resulta que tú y yo estamos regalando nuestros metadatos a cambio de unos servicios básicos como pueden ser pues el WhatsApp o tal, lo que se dice siempre, ¿no? Que nosotros somos el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Si estamos hablando de tecnologías
aplicadas al control social, desde el punto de vista de la seguridad, pues eso nuestro compañero jurista sabe cuáles son los mecanismos que hay en España para hacer un control exhaustivo del uso de determinadas tecnologías que pudiesen utilizarse precisamente para anticiparse a delitos, porque es para lo que se utilizan o pueden llegar a utilizarse esas tecnologías. Siempre bajo control judicial y siempre rindiendo cuentas hacia otro poder del Estado, que es el que nos controla a nosotros. Entonces, básicamente así funciona el Estado de Derecho. Todos reconocemos la validez del funcionamiento del Estado de Derecho desde el punto de vista de control. ¿Situaciones incontroladas? Yo las desconozco. No conozco ninguna situación incontrolada en nuestro Estado de Derecho. Nuestro Estado de Derecho es funcional, debemos de defenderlo y funciona muy bien porque realmente los poderes nos controlamos. Relacionado con después el tema de la identidad, que es que me parece muy relevante el tema. Con lo que he argumentado anteriormente. Claro que sí. Si tú, para demostrar la comisión de un ilícito penal en el mundo analógico, necesitas saber que yo me llamo Enrique Ávila y que tengo el DNI XXXX, ¿cómo vamos a prescindir de ese tipo de control en lo que sería el mundo digital? Y hay tecnologías que me permiten implementar la separación de poderes del Estado de Derecho. Es decir, eso que le damos gratuitamente, ¿se acuerdan ustedes la pandemia? ¿Quién daba los datos de movilidad en España? ¿Los daba el gobierno o los daba Google? Ahí va. Y nadie se hizo ninguna pregunta. Pues a lo mejor es que nos debemos de preguntar otras cosas. El Estado está para protegerles y cumple rigurosamente las leyes. Y cumplimos rigurosamente las leyes. El jurista, te ha dado la palabra. Vamos a ver, la base de todo que tenemos como ciudadanos y como personas es entender y comprender la tecnología. Es la base. ¿Hace falta ser programador para comprender cómo funciona la IA? Pues no hace falta. Pero básicamente, lo comentábamos antes en el café, ¿verdad, Enrique? Todavía hay abogados que siguen presentando escritos con ChatGPT. Claro, entonces esto hace 3 años podía pasar, pero hombre, vamos a ver que la IA generativa, ¿cómo funciona? Pues al final es una generación estadística, es una función de autocompletar de Google más avanzada. ¿Por qué acierta? Como dicen sus creadores, por el gran volumen de datos y la potencia de cómputo asociada. Pero no entiende lo que hace. La IA generativa siempre va a alucinar, siempre. Hay estrategias para reducir, para advertir. Entonces, por eso, hombre, debemos ser conscientes que todo lo que hacemos con IA generativa lo tenemos que revisar. Siempre. ¿Vale? Eso es el primer punto. El segundo punto es fundamental cuestionar y ser críticos. Hay que preguntar sobre el propósito. ¿Para qué se utiliza la tecnología? Hace unos años, cuando estábamos en el punto high de blockchain, claro, se quería utilizar blockchain para todo. Blockchain, la cadena de bloques, es una tecnología fabulosa para incrementar la seguridad jurídica. Pero, ¿tiene sentido tokenizar el registro de la propiedad para que yo pueda llevar la casa en un wallet y transmitir inmediatamente mi casa? Hombre, pues no sé, si yo me compro una casa cada semana, ni cada mes, ¿no? Ni cada año, ni cada década. Claro, entonces, y además, si pierdo mi wallet, pierdo mi casa. Entonces, es una barbaridad. Entonces, yo creo que hay que ser conscientes, ser críticos, como decía María, y hay que evaluar los riesgos, ¿no? Hay que prohibir la tecnología, no, pero tenemos que evaluarla. Y hay veces que pues hay que meter IA para todo, hombre, pues hay veces que no compensa matar moscas a cañonazos, ¿no? Y también debemos confiar también de la pretendida neutralidad. La tecnología no es neutral. La tecnología la desarrollan actores que reflejan los valores de esa corporación. Y además, una empresa persigue el ánimo de lucro y la maximización del beneficio de sus accionistas. Eso es el objetivo de los desarrollos tecnológicos. Y por último, es fundamental, con lo que enlazaba Enrique, hay que proteger la privacidad. O sea, tenemos que ser conscientes de lo que compartimos, claro, porque ya tenemos herramientas de IA que clonan la voz. Entonces, generar una estafa muy realista está a golpe de clic. Herramientas open source. Entonces, claro, si nosotros vamos diseminando datos personales y metadatos, datos no personales, claro, nos enfrentamos luego a una situación de vulnerabilidad que hemos agravado nosotros. Y por eso también
debemos elegir cuidadosamente los servicios digitales que empleamos y debemos priorizar aquellos que minimizan la recopilación de datos. ¿Por qué? Porque realmente las posibilidades que abre la inteligencia artificial, o mejor dicho, el conjunto de tecnologías de inteligencia artificial, desde 2015 es fascinante. En 2015 se produjo la democratización de la inteligencia artificial. Claro, la IA está disponible para todos los actores, los buenos y los malos. Entonces, debemos ser muy conscientes de cómo nosotros ejercitamos nuestros derechos y por eso cómo los utilizamos las herramientas para no, dentro de unos años o dentro de unos meses, llevarnos a la mano a la cabeza. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, tenemos importantísimo conocer y hacer un uso responsable de las herramientas tecnológicas. Quería preguntaros por... se está hablando desde el inicio y además, como yo comentaba en una de las mesas anteriores, prácticamente cualquiera de los aspectos que se están debatiendo en estas mesas en los que se habla de las distintas potencias mundiales y el papel que desempeñan son las portadas de los últimos días o últimas semanas. Pero el papel de la Unión Europea en este tipo, como garante del cumplimiento de los derechos, de su reconocimiento. El Reglamento Europeo de la Inteligencia Artificial se ha mencionado también en alguna de las mesas. Somos muy de legislar en Europa, luego otra cosa es implementarlo, otra cosa es el reconocimiento, el auditar un poco ese cumplimiento y esas consecuencias. ¿Cuál creéis que es ahora mismo, en este caso, el papel que desempeña, si fuera eso, antes que has citado a Berlanga, si fuera una película, tiene un rol principal o queda en mero cameo el papel de Europa? Vamos a ver, suele decirse que la regulación es la causa de todos los males de la Unión Europea y que no tenemos un campeón digital, ¿vale? Y eso es falso de toda falsedad. Sí, es falso de toda falsedad. ¿Cuándo entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos? En 2018. Hasta 2018, la normativa europea y norteamericana era prácticamente la misma. La regulación de las plataformas, de la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000, que sigue en vigor, era tomada del modelo norteamericano. ¿Y cuántos campeones digitales teníamos en 2018? 0. Por tanto, la regulación no es causa de los problemas de la Unión Europea. ¿Cuál es la causa fundamental? La falta de inversión en tecnologías. Internet, incluso Google, proceden de la agencia DARPA, que es la agencia de I+D+I del gobierno norteamericano. Muchísimas de las innovaciones que hoy tenemos han sido posibles gracias a esa inversión pública. Y en cuanto a la regulación, el Reglamento General de Protección de Inteligencia Artificial, y tuve la fortuna de participar en su redacción, hemos buscado un producto equilibrado. ¿Qué quiero decir? Uno de los defectos que tiene protección de datos es que coloca por igual a todos. Un comerciante tiene las mismas obligaciones que Google. Hombre, ¿tiene esto sentido? Pues no tiene sentido. Entonces, cuando abordamos la regulación de la inteligencia artificial, buscamos un enfoque proporcionado al nivel de riesgo. No tiene sentido la regulación del coche autónomo, que es de alto nivel de riesgo, que la que tiene el corrector ortográfico de Word, que no tiene regulación. Por tanto, el propio reglamento hace una proporción en cuanto al nivel de riesgo y una regulación equilibrada, de tal manera que aproximadamente solo el 10% de las aplicaciones de IA son de alto riesgo, que son las que más requisitos tienen. Los videojuegos, los filtros anti-spam, etcétera, no tienen regulación imperativa. 2. Hay entornos controlados de pruebas. Se puede testear la regulación en colaboración con la Administración para ver cómo cumplir bien. No tenemos a la Administración con el garrote aquí sancionando y fastidiando la innovación, sino que se habla en estos entornos, que se puede participar. De hecho, España ha sido pionera en crear un entorno controlado de pruebas y que está ahora abierta la primera convocatoria, pues para que todo se haga bien. Y, en tercer lugar, la I+D+I está exenta durante todo ese proceso. No es verdad que el reglamento vaya a matar la innovación, porque toda esa fase de innovación está exenta, salvo cuando se va a introducir al mercado. Hombre, claro, no se introducir al mercado productos que no sean seguros. Por tanto, la elaboración del reglamento de IA, el reglamento europeo de IA, asume críticamente los defectos del pasado, tiene muy en cuenta que hay que ayudar y buscar un equilibrio entre innovación y de los derechos de los ciudadanos, y tiene las medidas necesarias para que todo eso sea proporcional y no nos carguemos la innovación. Por tanto, yo creo que en ese sentido tenemos hecho los deberes y, como pasó con protección de datos,
pues el resto de jurisdicciones nos imitan. Cuando una multinacional tiene que cumplir protección de datos, coge el modelo europeo como estándar global de cumplimiento. Pues también pasa en inteligencia artificial lo mismo. Nadie va a prescindir del mercado europeo. Y además, en Estados Unidos, frente a lo que suele decirse, ahora mismo hay más de 110 regulaciones en los distintos estados de inteligencia artificial. 110 regulaciones. Entonces, el modelo estándar global universal va a ser la Unión Europea. Ahora toca cumplir lo que han anunciado en la Cumbre de París, de esa inversión pública muy importante. ¿Para qué? Pues para que tengamos esos desarrollos tecnológicos, porque tenemos el talento. Ahí lo dejo. Enrique. Sí, un poco al hilo de todo lo que vamos, estoy absolutamente de acuerdo y son datos, ¿vale? Yo dirijo un centro que se llama de análisis y prospectiva. Hacemos análisis de inteligencia de fuentes abiertas y diseñamos escenarios de futuro. Y ha llegado la inteligencia artificial generativa. ¿Y qué es lo que nos ha pasado en los últimos meses? Que nos hemos abierto al mundo. Y todo lo que hemos dicho aquí es nuestra visión occidentalocéntrica del problema. Nuestra visión de los derechos humanos, nuestra visión de la regulación, nuestra visión del negocio. Pero resulta que hay otras visiones. ¿Y por qué no hablo de oídas, sino que es experimental? Porque al llegar la inteligencia artificial, yo puedo leer documentos coreanos, cosa que antes no podía leer, porque yo necesitaba un traductor especializado que le podía enviar un documento y 6 meses después a lo mejor me llegaba el documento traducido. Yo ahora traduzco en tiempo real documentos de estrategia o de servicios de inteligencia en fuente abierta de todo el mundo. Voy a poner un ejemplo que es muy gracioso. La semana antepasada se publicó un documento sobre la estrategia del servicio de inteligencia de Nueva Zelanda. Y dices, ¿y qué nos tiene que aportar? Pues que resulta que ha introducido toda la filosofía maorí en sus criterios éticos y de análisis. Ahí va, la psicología maorí. Pues eso está ocurriendo hoy. Y se están desarrollando modelos de lenguaje que no se corresponden a nuestros valores y a nuestra visión del mundo. Y esos modelos, por ejemplo, imaginemos una teocracia musulmana a la que le preguntemos que cuál es el papel de la mujer en la sociedad. Estoy seguro que no va a responder lo mismo que ChatGPT, casi con toda probabilidad. Ya no es solamente regulación, es geopolítica y es seguridad y defensa. Y ahí entramos en dilemas de prisionero, entramos en cuestiones donde la ética, donde las buenas intenciones y todas estas historias, pues tendremos que rediscutirlas. Tenemos solo 5 minutos, pero no me resisto a haceros una pregunta final y quería empezar por ti, María. Creo que hasta el momento no hemos pronunciado en este summit la palabra algoritmo. Siempre hay una primera vez, pronunciémosla ahora. Ese reconocimiento, ese cumplimiento de nuestros derechos con la opacidad de los algoritmos y algo que creo que nos puede preocupar y ocupar a todos, no digo nada, la profesión que yo ejerzo, que son las fake news. Quería preguntar hasta qué punto consideráis, y quería, como te digo, empezar por ti, María, hasta qué punto corre peligro el derecho a la información en la sociedad actual, teniendo en cuenta que la desinformación es capaz de tumbar y de generar gobiernos y de muchas cosas que nos vertebran y nos afectan absolutamente muchas de nuestras acciones cotidianas del día a día. Pues... Ya sé que vas a necesitar más de 4 minutos. No. Intentaré que no. Pues realmente es una de las cuestiones creo que ahora mismo están sobre la mesa en todo el mundo y que supongo que estamos notando todos en nuestro día a día, independientemente del lugar en el que estemos, ¿no? Creo que lo más impactante de la desinformación es que está haciendo que los ciudadanos dejemos de confiar. ¿De confiar en qué? Pues de confiar en la tecnología. Creo que eso es un problema para las personas que la crean, para empezar. Y de confiar, y hemos dejado de confiar en qué más. Hostia, hemos dejado de confiar en la información. ¿No es eso acaso
el pilar de cómo se crea el conocimiento, cómo se crea... O sea, sí, por supuesto, creo que es una de las cuestiones más importantes. Creo que nos desposee de la capacidad de confiar, nos desposee de la capacidad de tener un pensamiento crítico y, como decía antes, perdón que soy muy pesada con esto, pero la posibilidad de... Porque hablabais de la privacidad de los datos y lo vinculo con tu pregunta. Nuestra privacidad nos aporta libertad y estamos no cumpliendo el derecho a la privacidad, ¿no? Y eso nos desposee de la capacidad de ser libres para elegir las diferentes opciones que tenemos sobre la mesa. Y junto a la desinformación, a través de los medios y a través de todas las noticias que podemos encontrar, creo que la realidad vinculada a la confianza ha dejado de existir. Y es una línea muy peligrosa, como decías, para polarizar determinados discursos y que va a afectar absolutamente a la economía, a la política y, por supuesto, a nuestra confianza en nosotros mismos como ciudadanos, a nuestra confianza y a nuestra autopercepción. Moisés, Enrique, hablaba María de esa desconfianza y un poco como si se bifurcara en desconfianza en la tecnología, desconfianza en la información. ¿Creéis también que puede generar cierta desconfianza en las instituciones? Vamos a ver, regulatoriamente todos los temas de desinformación están resueltos a nivel de la Unión Europea. Hay un reglamento de servicios digitales de 2022 con muchas herramientas y que permite también la participación de la sociedad civil. Las ONGs pueden ser alertadores fiables para marcar determinados contenidos y que las redes sociales lo revisen inmediatamente. Más allá de todo esto, que por razones de tiempo no me puedo extender más, tenemos un reto no resuelto, que es asegurarnos el gobierno democrático de la evolución tecnológica. Ese es el reto que tenemos. Casi nada. Casi nada. Enrique, te toca rematar. Pues lo voy a rematar así de cabeza y con un término. No es desinformación, es agnotología. Es que ya he apuntado antes occidentalocéntrica. Vamos a aprender. Repítemelo otra vez. No por es favor. desinformación, es agnotología. Vale. A mí, de todas formas, como queda un minuto, lo de desinformación me parece así como muy light. Me gusta más el término castellano que es, y voy a explicar el por qué, se denomina paparruchas. Primero porque se lo puedes escupir al que tienes enfrente, que cuando dices paparruchas le pones de saliva de arriba abajo y tal, ¿no? Pero además es que habla del vulgo, porque es algo tan desacertado, tan increíble, que solamente el vulgo puede aceptarlo. Caray. Caray. O sea que agnotología es paparrucha. No, agnotología incluye desinformación, pero con una voluntad, es una de las partes, pero con una voluntad de generar desconocimiento. Hay una voluntad de generar desconocimiento, porque el problema no es la tecnología, es la ciencia. Pues como lo que menos queremos generar aquí es agnotología, ni decir paparrucha, que no se ha dicho ni una sola hasta el momento en el Summit, os agradezco. Pido por favor un aplauso a este broche maravilloso. Motion Elements.